tardes, estimadas y estimados profesionales. Le damos la bienvenida al curso de micología online. Muy buenas tardes, doctora Madeo. Muy buenas tardes, doctor Finkelevich. No sé si se me escucha. Hola Gabriel, sí, se te escucha Feijó, perfecto. doctora Feijó. Muy buenas tardes, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me he puesto nervioso y dije, por ahí no me están escuchando. No, 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 te escucha. Perfecto. Hola Gabriel, Buenas tardes, buenas doctora. ¿Cómo le tardes. va? Estamos esperando al doctor Afeltra. Vos le mandaste el Sí, link, sí, ¿no? sí. Sí, sí, le mandamos. Espere que lo chequeo. Bueno, esperamos un poquito. Sí, perfecto. Ahí. Mm. Estoy tratando de conectarme telefónicamente a ver qué es lo que le está pasando. Capaz que no se puede conectar por alguna razón. Estoy hablando con el doctor, está con un problema de conexión. Ah, Perfecto. Yo Estoy- recién se lo Está reenvié recién. intentando está reseteando el módem porque está con un problema de conexión. perfecto.
Hola, hola. Hola, doctor. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, Javi. ¿Cómo les va? ¿Bien? Estoy acá luchando con la computadora, que siempre me da en los momentos que no debe. Bueno, eso puede pasar, no te A ver, preocupes. tan- Bueno, vos decís, Javi, si podés compartir pantalla, avisanos. es- exacto, yo ahora les comparto. Mm, compartir. Bueno, listo. Bueno, Flor, ¿querés Perfecto. presentar al doctor? Sí, 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 obviamente lo presento. Bueno, el doctor Javier Afeltra es médico micólogo, es jefe de la unidad de parasitología y micología del Hospital Ramos Mejías de la Ciudad de Buenos Aires. Es docente de microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y aparte es coordinador de la Comisión Inmunocomprometidos de la FADI. Así que, doctor, lo escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Florencia, por la presentación y Cecilia por haberme invitado. Lo que vamos a ver son de las micosis sistémicas nuevas y viejas, histoplasmosis y penicilosis. Y bueno, básicamente estos son mis conflictos de interés y vamos a analizar a estas dos etiologías en sus características generales y agentes etiológicos, la distribución topográfica y epidemiológica de estas afecciones, cuáles son las formas clínicas, haciendo especial hincapié en las manifestaciones clínicas a nivel de la piel, eh, los criterios diagnósticos, algunos diagnósticos diferenciales y algunos aspectos muy cortitos, pero por lo menos novedosos del diagnóstico y el tratamiento. En principio, podemos decir que la histoplasmosis es una afección de distribución eh, geográfica endémica en determinadas áreas circunscriptas del globo, principalmente América, eh, Asia en menor medida y África subsahariana, donde en las zonas de América lo más frecuente o se concentra en la variedad Capsulatum como Histoplasma capsulatum, el agente etiológico que provoca las afecciones en este continente. La variedad Duboisy es la que afecta fundamentalmente, es la responsable de la histoplasmosis en África. Como como bien saben, esta micosis sistémica endémica se caracteriza por presentar dos fases, la fase que se encuentra en la naturaleza, que en este caso es filamentosa, y una fase parasitaria, que es la que se observa en el hospedero y que está conformada por levaduras. Estas dos fases son absolutamente diferentes, tanto desde el punto de vista metabólico como estructural, y va a ser fundamental para el diagnóstico, para la evolución de la afección, para la patogenia y para la actividad que las distintas drogas pueden tener con respecto a la forma que adopta este microorganismo.
que es un patógeno primitivo, un patógeno primario, o sea, es aquel capaz de provocar enfermedad en un sujeto aparentemente sano. O sea, que cuando se alcanza un inóculo determinado, independientemente del estado inmunológico del sujeto, este puede provocarnos enfermedad. Ni hablar si digamos, el hospedero es un inmunocomprometido. Fundamentalmente, un inmunocomprometido con alteraciones importantes de la inmunidad celular adaptativa, específicamente el nivel de CD4 y la actividad TH1. Respecto de los aspectos epidemiológicos, la población en riesgo a padecer esta afección, a recibir un inóculo más elevado del que corresponde, serán aquellas personas que estén en contacto con demolición de gallineros, con palomares, los geólogos, los que les gusta la aventura y se meten adentro de las grutas, los trabajadores de vialidad, los espeleólogos tienen más chance de ponerse en contacto con la fase saprofítica y recibir un inóculo elevado y por lo tanto se pueden enfermar. Independientemente de los focos endémicos, como se muestran en el mapa, lo cierto es que también puede haber zonas, por lo tanto, dicen la población de riesgo, que puedan presentarse esta afección como brotes microepidémicos. Estos brotes microepidémicos se observan fuera de las áreas endémicas. No es extraño, por ejemplo, que los trabajadores de vialidad del sur argentino desmalezan los conductos de las rutas y todos esos trabajadores viales puedan terminar con una neumonía grave que parece una neumonía de la comunidad por histoplasma. Y está fuera del área endémica. Por ejemplo, en zonas como Neuquén y Río Negro, que están fuera del área normalmente que adecúan o en las cuales se observan este tipo de micosis. Así que suele ocurrir que independientemente de las áreas endémicas, pueden observarse fuera de las áreas endémicas y aparecer como brotes microepidémicos. En la República Argentina, el área endémica es característica de las zonas de la Pampa húmeda de Buenos Aires, Entre Ríos, el centro de Santa Fe, en Córdoba, en La Pampa, digamos, el este de la Pampa. Puede ser área endémica, pero recordemos que puede haber también como brotes fuera de las áreas fuera de las áreas endémicas o como brotes microepidémicos. En el caso de que las personas tomen contacto al vivir en esa área endémica, uno toma en contacto con la fase filamentosa que se encuentra naturalmente en el suelo y evidentemente, es muy frecuente que los niños se infecten, ambos sexos, y lo usual es que esa infección curse totalmente inaparente durante toda la vida. La persona se infecta, recibe un inóculo muy bajo, no pasa absolutamente nada, la mayoría de las personas no se da cuenta de la infección y lo cierto es que por ahí usualmente no se enferman. Solamente algunos pacientes pueden enfermarse, en nuestro medio lo hacen más los varones que las mujeres. En general, la edad de presentación de las formas diseminadas crónicas se observa entre los 40 y los 50 años, donde pueden existir ciertos factores predisponentes, pero especialmente se pueden observar formas diseminadas más graves en aquellos que tienen deterioro de la inmunidad celular adaptativa, lo que hace que ese hongo que se respiró, generó el impacto pulmonar y fue controlado por el sistema inmune, ahora es un sistema inmune que se deplesionó y por lo tanto puede reactivarse esa infección pasada. O sea que la persona puede haber adquirido la infección en un lugar, ahora adquirir la infección, por ejemplo, en área endémica como puede ser la provincia de Buenos Aires, haberse ido a vivir a Tierra del Fuego, al sur argentino, estar neutropénico está en tratamiento por una neoplasia sólida o porque tiene una leucemia o porque tiene una colágenopatía y tiene que recibir corticoides y biológicos y entonces alterar la inmunidad celular
y reactivar la infección, provocar la enfermedad, incluso si está fuera del área endémica hace muchísimos años. O sea que pueden aparecer casos fuera del área endémica y se hayan contagiado cuando nacieron o vivieron o transitaron por un área. Básicamente, en la mayor proporción de pacientes que reactivan la enfermedad es el caso de pacientes que SIDA que tienen menos de 200 CD4 y los trasplantados de órganos sólidos. En general, lo hacen en estadios avanzados, especialmente en los trasplantados de órganos sólidos no se ve al principio del trasplante el periodo de inmunosupresión más intensa, sino el trasplante tardío, o sea, cuando el paciente ya lleva varios meses o años trasplantados con una inmunosupresión tal vez más leve, pero más sostenida en el tiempo. ¿Cuáles serían las formas clínicas? Como verán acá en esta imagen, tienen un montón de formas clínicas, desde la pulmonar aguda, que parece una neumonía de la comunidad, hasta aquellas que están mediadas inmunológicamente y son mucho menos frecuentes, como los citoplasmomas, la pericarditis o la conjuntivitis. Yo me voy a concentrar en las citoplasmosis diseminadas en pacientes HIV, pacientes no HIV y en las pulmonares crónicas con compromiso cutáneo. Y entonces aquí tenemos algunas de ellas, ¿no? Donde fácilmente la forma diseminada crónica, generalmente la reactivación se produce con un compromiso pulmonar, en todo parecido a una tuberculosis fibrocasiosa del adulto, pero que además compromete otros órganos, y entre ellos las mucosas de la boca o las semimucosas de la nariz o el tabique nasal, digamos la mucosa yugal o la lengua, son zonas donde puede provocarse la enfermedad diseminada. Normalmente tiene compromiso del pulmón más otro órgano, pero aquí da para hablar sobre diagnósticos diferenciales que después vamos a ver. Pero en todos los casos, este tipo de lesiones son como, digamos, independientemente de que otras patologías pueden hacer lo mismo, uno está obligado a descartar esa histoplasmosis diseminada. Como les dije, el compromiso pulmonar, generalmente en las formas crónicas diseminadas del adulto, generalmente son pacientes con una inmunidad deteriorada levemente, o sea, son tabaquistas o son poco, reciben corticoides a baja dosis durante mucho tiempo. No es un paciente que tenga mucho hongo en las lesiones, tiene muy poquitos hongos y la afección es de evolución más bien tórpida y crónica. Y las lesiones pulmonares semejan a la de una tuberculosis. A veces los casos son un poco más graves, con lesiones en la lengua, como podemos ver, o en la mucosa yugal, generalmente asociado a mal estado dentario, con compromiso del pulmón, que pueden tener múltiples imágenes. En el caso de las formas diseminadas agudas, suelen verse en pacientes inmunocomprometidos graves, con un deterioro de la inmunidad celular, con 5CD4, en el caso que sean HIV. Algunos de ellos, esta afección se presenta como el debut de que el paciente no se sabía HIV y ahora lo sabe, o sea, es la primera marcadora. La histoplasmosis no es la primera de ellas, la tuberculosis, la criptococosis, la citosis son bastante más frecuentes que esta afección, pero no es de despreciar que la histoplasmosis también es una enfermedad marcadora de HIV y se presenta generalmente en individuos jóvenes, en estadio avanzado de HIV, con menos de 200 CD4, que tienen fiebre, mal estado general, hepatoesplenomegalia. La evolución de la afección digamos, esto no le ocurre de la noche para la mañana, suele tener esta afección durante varias semanas y donde empiezan a tener, uno de los estadios es el impacto cutáneo con pápulas, con pápulas que a veces tienen una costra central, que pueden ser pápulas umbilicadas, y que uno dice, bueno, esto es una histoplasmosis, pero podrían ser una tuberculosis diseminada cutánea, una criptococosis se observa exactamente de la misma forma, a veces tienen formas moluscoides que parecen moluscos. Evidentemente,
cuanto mayor sea el deterioro de la inmunidad celular, menos característica es la lesión y por lo tanto implica que uno tiene que hacer diagnósticos diferenciales con otras afecciones. A veces parecen un sarcoma de Kaposi, que no tiene más manifestación clínica que ser un cambio de coloración de la piel que parece una proliferación endotelial. Después termina siendo histoplasma. Fíjense, otro tipo de lesiones, todas bastante diferentes unas de otras, pero una de las características comunes es no necesariamente tienen prurito, la mayoría de las veces no pican y no se curan solas. Los pacientes tienen la lesión y allí se le quedan. Y hasta que no reciben el tratamiento adecuado, el paciente no cura sus lesiones y progresa la afección. Distintas son las lesiones, a veces fíjense que pueden tener esas pápulas con el centro umbilicado y que podrían ser perfectamente diagnóstico diferencial con esas afecciones. Así que como diagnóstico diferenciales de estas lesiones las tenemos a la tuberculosis, tanto la forma diseminada crónica con compromiso pulmonar y que podría afectar múltiples órganos, incluso la piel, la forma de paracoccidioidomicosis, ya sea la del adulto como la paracoccidioidomicosis juvenil, infanto-juvenil, que parece un linfoma, y por eso los linfomas también son diagnósticos diferenciales con la histoplasmosis. Hay formas de coccidioidomicosis fibrocasiosa con compromiso pulmonar y cutáneo, e incluso con compromiso óseo, en el cual tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Por eso es muy importante en el caso del diagnóstico, que cuando pensemos en esta patología, necesitamos decirle al paciente, interrogar al paciente adecuadamente sobre las áreas endémicas. Si ha transcurrido en esa área, si ha vivido en el área endémica para poder establecer el procedimiento diagnóstico que nos lleve a confirmar la afección o a descartarla o establecer que en realidad es alguno de los diagnósticos diferenciales. En nuestro hospital particularmente, las 3 diagnósticos diferenciales más frecuentes que hacemos a lo largo del año es con los linfomas y con las leishmaniasis visceral. No son las patologías y los diagnósticos diferenciales más frecuentes que pueden tener en otras instituciones. Pero como en nuestro hospital es centro de derivación oncohematológico, bueno, se concentran en nuestro hospital patologías oncohematológicas que habitualmente no pueden no verse en otros lugares. Entonces, si en otros hospitales no logran llegar al diagnóstico de linfoma, vaya al Hospital Ramón Mejía para que los hematólogos lo vean. Y cuando no logran encontrar las células neoplásicas del linfoma, vayan al Hospital Ramón Mejía para ver qué es lo que sucede con su linfoma. Y ya están los residentes y los médicos de planta, hematólogos entrenados, a que cuando hacen las funciones de médula ósea, si ven plaquetas nucleadas, llaman a Feltra porque las plaquetas no tienen núcleo y entonces o son amastigotes de leishmanias o son levadura de Ito. Y entonces nosotros tenemos aproximadamente entre 5 a 10 leishmaniasis viscerales por año como diagnósticos certeros y que normalmente nos hacen el pedido de consulta porque puede parecer una histoplasmosis y algunas veces terminan siendo leishmaniasis. Tenemos más leishmaniasis que histoplasmosis diseminadas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, básicamente? Bueno, primero, tenerla presente de que la histoplasmosis existe. Segundo, si pensamos en tuberculosis, no dejemos de pensar en todas las micosis sistémicas endémicas, entonces tiene que gatillar que si pensamos en tuberculosis, ¿no tendrá además una histoplasmosis, una paracoxi, una coxi? Bueno, entonces, si pensamos de esa manera, vamos a ejecutar una serie de procedimientos de diagnóstico microbiológico que nos haga confirmar que el paciente tiene tuberculosis y estamos seguros que no tiene ninguna de las otras. O en otros casos, lo que nos va a ocurrir es que efectivamente no tiene tuberculosis y tiene histoplasma, cualquiera de las otras micosis sistémicas endémicas que pueden provocar este tipo de afectación similar. Bueno, básicamente, ¿cuáles serían las muestras más frecuentemente utilizadas? Desde ya, si tiene compromiso cutáneo, las escarificaciones cutáneas y mucosas,
Obviamente, si tiene compromiso respiratorio y expectora, el material respiratorio, como el esputo, el lavado broncoalveolar, en el caso de que no expectore, y una muestra que en clínica en general tiende a descartarse en el tacho rojo, que es el esputo posval. Es un material muy útil, habiéndose hecho el paciente el lavado broncoalveolar, el remanente de líquido que queda en el pulmón induce la expectoración y eso es una muy buena muestra para procesarla desde el punto de vista micológico y a veces no encontramos al hongo en el lavado y sí en el esputo posval. Si pensamos en histoplasmosis, tenemos que pensar en los hemocultivos por lisis centrifugación. Desde ya, cuanto más inmunocomprometido el paciente, más chance vamos a tener de recuperar al hongo en los hemocultivos. Cuanto más crónica la afección y menos hongo tenga, menos chances vamos a tener de recuperarlo. Pero es un lugar donde es una muestra muy importante. Desde ya, la punción aspiración de médula ósea o la biopsia de médula ósea. Y desde ya, además de las escarificaciones cutáneas, ¿por qué no las biopsias de piel? Desde ya, suero, sangre entera y orina tienen que ver con las muestras necesarias para hacer el hemocultivo por lisis, para hacer las serologías o para buscar antígenos en la orina. Bien, una vez tomadas las muestras, especialmente para los métodos directos de diagnóstico, la coloración de elección y la más fácil de utilizar es el GIEMSA, donde nos van a permitir observar estas levaduras con ese halo claro alrededor y ese alrededor de la célula con ese núcleo polar desplazado, que es característico, digamos, de la fase parasitaria del histoplasma capsulatum. Aunque uno puede encontrar, de acuerdo al grado de compromiso del paciente, levaduras también afuera, digamos, adentro, afuera, en el medio. A veces, si están muy inmunocomprometidos, uno puede encontrar, evidentemente, una abundante cantidad de gérmenes. En el caso de las formas crónicas y las lesiones no solamente respiratorias, sino cutáneas, uno puede encontrar muy poco germen o incluso el examen microscópico ser negativo, aunque tenga la afección. O sea, el valor predictivo en este caso negativo es muy bajo. Uno puede, digamos, utilizar otras técnicas con microscopio de fluorescencia, como es el blanco de calcoflúor. En este caso, el operador va a saltar, evidentemente, con mayor facilidad la observación del germen, especialmente cuando hay poco, pero hay que saber mirar. Si es una escarificación cutánea o es una escarificación mucosa, tiene que sobrepasar, digamos, es muy importante que el operador sepa ver, distinguir levaduras, por ejemplo, de histoplasma respecto de levaduras de Candida glabrata, que son chiquititas y muy parecidas a las levaduras de histoplasma. Entonces, con el blanco de calcoflúor, uno puede ver levaduras en la mucosa bucal y no ser histoplasma. Entonces, evidentemente, la especificidad va a depender de la experiencia del operador. Con el GIEMSA es más fácil, con el banco de calcoflúor uno tiene una mayor sensibilidad, pero pierde especificidad si el operador no sabe ver la levadura correctamente. En el caso de, no nos tenemos que olvidar de los cultivos, cada vez que hacemos las biopsias necesitamos no solamente mandar la anatomía patológica, sino siempre recordar, fraccionar esa biopsia, y para eso la biopsia tiene que ser fraccionable. Recordemos que si, digamos, hacemos una biopsia por punch de una biopsia muy pequeña, a veces no la podemos ni siquiera partir a la mitad, porque es como dividir por nada, porque es muy pequeña. Entonces, a veces uno tiene que tomar más de una, si es posible, o de un tamaño que pueda generar no solamente el envío a histopatología en formol, sino también a solución fisiológica a los laboratorios para hacer el diagnóstico de todas las patologías y tipos de diferencias. En los medios de cultivo hay que tenga una cantidad suficiente como para poder cultivar. Normalmente se cultiva a 2 temperaturas en 2 medios distintos durante un mes, o sea, mínimamente se lo deja 3 a 4 semanas, donde
microorganismo va a crecer de acuerdo a la temperatura en su fase saprofítica y en su fase parasitaria. Si hacemos hemocultivos por lisis, hay que recordar que podemos tener algunas excepciones. Cuando el hongo se pone en contacto con la sangre, crece en el medio de cultivo, no es raro que la fase filamentosa crezca con estas conidias, que no sé si las llegan a ver, son bien azuladas y ven redondas y rugosas. En los cultivos puede crecer como un hongo filamentoso, pero con estas conidias, estas macroconidias, estos elementos redondos, lisitos, 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 que pueden hacernos confundir con otros hongos. Y otra de las características que hay que tener siempre en cuenta es que si el hemocultivo que nosotros hacemos es para medios automatizados, también puede afectar al hongo, pero no va a crecer como fase levaduriforme. Aunque esté a 37 grados en el Bactalert o en otros Bytec, el método que utilicemos automatizado, siempre va a crecer la fase filamentosa. Hay que tener mucho cuidado porque a veces dicen uno, uy, creció un hongo filamentoso en el Bactalert y debe ser una contaminación. Y a veces la contaminación en un paciente HIV positivo hay que tener cuidado porque la contaminación termina siendo un patógeno primario y en este caso Histoplasma capsule. Respecto de los métodos serológicos, ya sea directos o indirectos, la inmunodifusión va a ser muy útil en dos circunstancias. Los métodos serológicos de búsqueda de anticuerpos van a ser útiles en dos circunstancias. En las formas pulmonares agudas, en pacientes competentes con formas pulmonares agudas, o, digamos, en los pacientes que tienen poco hongo y mucha lesión, formas pulmonares crónicas y diseminadas crónicas. En los pacientes que tienen un deterioro de la inmunidad celular muy importante, evidentemente la serología no tiene mucha utilidad. O las técnicas que utilizamos no llegan a ser lo suficientemente útiles o sensibles. Como demás, en unas diapositivas ya les voy a mostrar. Nosotros que utilizamos al principio, ya hace 15 años más o menos, y nosotros utilizamos como métodos directos en pacientes inmunocomprometidos, especialmente en aquellos que no llegan a tener compromiso de cutáneo, que no tienen compromiso cutáneo, utilizamos el galactomanano de aspergillus. ¿Qué tiene que ver la aspergilosis con histoplasmosis? Bueno, la detección de galactomananos de histoplasma, perdón, de galactomananos de aspergillus da reacción cruzada con los pacientes que tienen histoplasmosis diseminada. Entonces, hemos utilizado en más de una oportunidad la reacción de determinación de galactomananos de aspergillus para hacer diagnóstico de histoplasmosis. Porque son muy raras las aspergilosis diseminadas en los pacientes HIV positivos. Entonces, lo utilizamos no como una herramienta, digamos, de confirmación, sino para un diagnóstico presuntivo. Eso sí, el valor predictivo negativo es muy alto. Así que si tiene histoplasmosis diseminada y el galactomanano de aspergillus da negativo, es muy raro que tenga histoplasmosis, ni aspergilosis, ni ninguna de esas que dé reacciones cruzadas con este. Y lo hemos empleado durante mucho tiempo como herramienta que nos facilita el diagnóstico. En la actualidad, nosotros en el hospital contamos, no solamente los pacientes oncomatológicos que tenemos, el galactomanano de aspergillus para hacer diagnóstico de aspergilosis o para ayudarnos en hacer el diagnóstico de histoplasmosis, pero también tenemos la detección de antígenos de galactomanano, pero de histoplasma, por dos técnicas, por técnicas de ELISA, como las que ven arriba, y la técnica, digamos, de flujo lateral flow, que sería como el test de embarazo para esto, si el paciente se embarazó con histoplasma capsule. Contamos con estas dos herramientas. Estas herramientas se utilizan fundamentalmente en orina, tanto el ELISA como el flujo lateral. El ELISA tiene una sensibilidad un poco más alta que que se utiliza para flujo lateral. Por último, en centros de referencia, como puede ser el Instituto Malbrán aquí en la Argentina, utiliza y realiza
PCR en distintas muestras biológicas para hacer diagnóstico de histoplasmosis. El dato positivo es bastante útil para el diagnóstico, pero todas estas técnicas, especialmente tanto el galactomanano de Aspergillus como la PCR, tienen valores predictivos negativos muy altos. Así que uno rápidamente puede decir, no es histoplasma cuando estas pruebas dan negativo. Este es un estudio publicado en el 2014 donde hacen el análisis de los pacientes con y sin histoplasmosis y que pusieron en evidencia el uso o la utilidad de la determinación de galactomananos de Aspergillus en los pacientes con histoplasmosis. Y lo que nos permite observar es que tiene una sensibilidad cercana al 80% para la detección de galactomanano de Aspergillus en pacientes con histoplasmosis diseminada. Y que básicamente en aquellos, cuando se elaboraron las curvas de ROC, claramente en Aspergillus el punto de corte es 0,5, pero si utilizamos 0,4, 0,4 tenemos una sensibilidad del 82% con una especificidad del 100% para histoplasmosis. Así que la verdad es una técnica bastante útil si uno la tiene presente o la tiene presente para derivar y poder realizarla. Básicamente porque podemos utilizarla en suero. Se hicieron estudios con las técnicas de ELISA en orina en distintos centros, especialmente en América. Cáceres y colaboradores utilizaron esta técnica en un estudio multicéntrico. Cáceres es colombiano, que la testeó con una muy buena sensibilidad y especificidad, básicamente también en la Argentina, en el Hospital Fernández, tienen una serie de 8 pacientes de un estudio retrospectivo transversal con una sensibilidad del 88%, y en el Hospital Muniz, la unidad de micología del Hospital Muniz hizo lo mismo en un estudio prospectivo con 25 pacientes con histoplasmosis, pero también comparada con una población mucho más variada de pacientes solamente HIV o con tuberculosis o paracoxis o con candidemias o con cripto, para validar mejor el resultado de estas técnicas y evaluar mejor los falsos positivos y negativos. Y tenemos, fíjense, sensibilidades de más del 80% con una especificidad cercana al 80%. En estudios claramente prospectivos. Se tiene una muy buena utilidad para el diagnóstico de histoplasmosis, pero siempre en el marco de pacientes inmunocomprometidos con enfermedad diseminada y compromiso pulmonar. Si nos vamos a las formas crónicas, cae mucho la sensibilidad porque hay muy poco galactomanano circulante, porque el paciente tiene muy pocas levaduras, tiene menos levaduras y más respuesta inmune, y en los pacientes que tienen una pulmonar aguda y son competentes, raramente estas técnicas dan positivas. Como les dije antes, los métodos indirectos que utilizamos en la Argentina son la inmunodifusión y la contrainmunoelectroforesis, que nos permiten evaluar la presencia de anticuerpos. Y los anticuerpos son fundamentales en la histoplasmosis aguda pulmonar y en la crónica, ¿sí? En los casos de las enfermedades crónicas y agudas, fíjense que acá dice en el segundo renglón de detección de anticuerpos entre el 69 y el 83% para la aguda y la crónica. Bueno, ese dato publicado en Journal of Fungi en el 2023 se debe a que los autores utilizaron como técnica el ELISA para detectar anticuerpos. Y nosotros en el país no tenemos técnica de ELISA para detectar anticuerpos, que es mucho más sensible. En América no tenemos esta técnica, solamente usamos inmunodifusión, y la detección de anticuerpos en pacientes con formas diseminadas no supera el 3 o 4%. Con mucha suerte podemos llegar al 10%. Entonces, las formas diseminadas en sujetos inmunocomprometidos no tiene sentido buscar anticuerpos. Los anticuerpos los buscamos fundamentalmente en las formas crónicas. Bien, hemos desarrollado básicamente cómo hacemos el diagnóstico. Vamos a ver cómo se trata, y básicamente hay 2 drogas fundamentales para tratar
a los pacientes con histoplasmosis. En primer lugar, la anfotericina B, estamos en el siglo XXI, tenemos que administrar la anfotericina menos tóxica posible y lo que hacemos es administrarla en dosis de 3 miligramos kilo cuando el paciente tiene formas muy graves y luego lo pasamos o lo escalamos a itraconazol en el esquema que allí está marcado para completar tratamientos que oscilan entre 3 y 12 semanas para pacientes competentes y hasta un año para pacientes inmunocomprometidos, especialmente los HIV. Existen actualmente otras drogas que se pueden utilizar para el tratamiento de la histoplasmosis, pero básicamente se basan en esas dos. ¿Cuáles son los tratamientos que más hemos empleado en el hospital itraconazol? Porque la mayoría de los pacientes que atendemos nosotros no tienen formas graves. O sea, si no están intubados, si no tienen una insuficiencia respiratoria o una contraindicación para poder ingerir las cápsulas de itraconazol, la tratamos con itraconazol sin ningún tipo de inconveniente. Solamente si tienen formas muy graves o severas, hacemos cursos con anfotericina B. Y esta es la forma que tenemos, que seguramente será una de las indicaciones más importantes en el futuro para tratar a estos pacientes con histoplasmosis. Este es un estudio multicéntrico hecho por Alessandro Pascualotto en Brasil, con 118 pacientes con histoplasmosis en pacientes inmunocomprometidos graves, que recibieron 3 formas de administrar anfotericina B en dosis únicas de 10 miligramos, en 2 dosis de 10 miligramos el día 1 y 5 miligramos en el día 3, y después el tratamiento estándar, que son 3 miligramos kilo por 14. Y lo que se encontró básicamente es que aquellos pacientes que recibían una única dosis de anfotericina B liposomal, dosis de 10 miligramos kilo, seguido de itraconazol, tenían la misma supervivencia y la misma respuesta que aquellos que recibían tratamiento estándar. Obviamente son muchas menos dosis, muchas menos ampollas, es mucho más barato y tiene la misma seguridad y eficacia. Así que, así como ocurre con criptococosis, donde la Organización Mundial de la Salud ha establecido que las monodosis de anfotericina B es uno de los tratamientos de elección, muy probablemente en el futuro este también sea una forma de tratar la histoplasmosis graves. Bien, completando la histoplasmosis pasamos a la penicilosis, que en este momento se conoce como talaromicosis, ¿sí? Al Penicillium marnefei se le ha cambiado el nombre por Talaromyces marnefei, existen un montón de especies, y esta afección es una micosis sistémica endémica muy parecida a la histoplasmosis, pero que se concentra en el sudeste asiático. Básicamente, tuvimos un caso en la Argentina que lo atendió el doctor Negroni de un marinero, que padecía esta enfermedad, era un paciente HIV positivo y tenía una talaromicosis, esto fue creo que a fines de los 90, donde está reportada ahí Argentina con el número 1, porque tenía pues netamente importada. La mayoría de los casos europeos, el único caso que vi en Holanda también era un caso importado, y la mayoría se concentra en el sudeste asiático, especialmente en la zona tropical y subtropical, y los países más frecuentemente o que reportan con mayor frecuencia esta afección es Tailandia, China y está asociada esta zona tropical o subtropical a la infección. El hongo se encuentra en el suelo y la adquiere básicamente la rata del bambú o el ratón del bambú. Y hace una enfermedad característica o similar a lo que ocurre en el humano, y en el humano, se adquiere la infección por vía accidental, también inhalatoria, como pasa con la histoplasmosis, y en determinadas poblaciones de riesgo, como son los pacientes con inmunosupresores, que reciben anti-CD20, Tuximab, por ejemplo, o que tienen estadios avanzados de HIV-Sida, hacen lesiones diseminadas. ¿Cómo se reporta esta enfermedad? Aproximadamente en el sudeste asiático son 17.000 casos por año. Y es una afección con alta mortalidad.
uno de cada 3 fallece. ¿Cómo son las manifestaciones clínicas? Absolutamente similares a las que vimos en histoplasmosis, con lesiones fundamentalmente muy parecidas a las de histoplasmosis diseminada con compromiso cutáneo. Básicamente el diagnóstico es similar, muy parecido en cuanto a la toma de muestras, pero en el examen microscópico son un poquito diferentes. Levaduras estas, además de tener digamos, un núcleo que se desvía a un extremo, uno puede encontrar básicamente que en algunos casos tienen un tabique central. Y ese tabique central distingue claramente histoplasmas, talaromices de otros elementos como pueden ser amestínicos, ¿no? Obviamente, en este caso se nota muy bien el tabique central en la figura que figura con la letra D, y es un claro ongodimorfo. Ven, en los cultivos a 27 a 28 grados crece como una fase, con la fase filamentosa que parece un penicilio. Bueno, de nuevo, como ocurre con la histoplasmosis, da reacción cruzada con el galactomanano de Aspergillus. Y en el sudeste asiático también se ha utilizado el galactomanano de Aspergillus para hacer diagnóstico de talaromicoses. En el Japón han utilizado el beta-glucano para hacer diagnóstico de talaromicosis. Nosotros beta-glucano no tenemos y creo que tengamos porque es carísimo. Y en los últimos años, con una muy buena sensibilidad y especificidad, se han utilizado técnicas de flujo lateral, del embarazo, en este caso, talaromices, que permite un diagnóstico individualizado con una respuesta muy rápida en términos de la rapidez con que en muy poco tiempo uno puede hacer la detección entre negativo y positivo. En el caso del galactomanano de Aspergillus se utiliza en suero, lo mismo que el beta-glucano, y en el caso del lateral flow, de nuevo, se utiliza como muestra la orina. Y el tratamiento es muy similar a la histoplasmosis. Se induce, si el paciente está grave, con anfotericina B liposomal y luego se consolida el itraconazol. A diferencia de la histoplasmosis, alternativas cuando no pueden recibir esta combinación es el uso de voriconazol en el esquema que allí se establece de prácticamente 3 días de inducción y 12 semanas de tratamiento por vía oral, si el paciente mejora. Siempre hay que recordar que el voriconazol tiene una muy buena, una muy mala, una variable farmacocinética, por lo cual es una droga que siempre hay que dosarla para saber cómo estamos tratando al paciente. Bueno, esto es todo lo que tenía para contarles de estas dos afecciones y espero todas las preguntas que me quieran hacer. Gracias por su tiempo. Excelente, Doc, excelente la clase. Muy buena y muy clara. Que no sé si tenemos preguntas. Vamos a ver. Muchas gracias, Javi. Buenísima la clase. Muchas gracias. Bueno, acá agradecen por la clase, dicen que es muy clara. Les cuento alguna cosa controvertida por la cual ahora nos estamos peleando un poco los psicólogos. Si aparece alguna pregunta, después me la dicen. Una de los inconvenientes que tenemos en la actualidad es en los pacientes HIV positivos cuál es digamos, el tratamiento de consolidación de la histoplasmosis. Digamos, en primer lugar, uno inicia el tratamiento, supongamos que todo va bien, y tiene que tratar la histoplasmosis durante un año. Y es HIV positivo. Con los esquemas actuales de HIV, como mucho, si el paciente cumple a los 6 meses, tiene carga viral indetectable y CD4 más de 500. Entonces, ¿por qué lo tratamos un año? O sea, a los 6 meses al paciente, los especialistas en HIV le suspenden el Bactrim, le suspenden la citromicina, ya no tiene riesgo de toxoplasmosis, o sea, el paciente se puede riesgo. Que seguimos tratándolo con itraconazol 6 meses más. ¿Sí? Entonces se está evaluando de poder utilizar tanto el antígeno urinario negativo para acortar, pues
menos droga, menos interacciones medicamentosas, menos todo, digamos, mejor compliance con las drogas, porque tiene que tomar las drogas para el HIV más las drogas del itraconazol, y hoy carece de sentido seguir repitiendo lo mismo que decíamos hace 20 años atrás, que tenía que ser un año de tratamiento. Cuando termina el año, el paciente no pasa nunca a profilaxis secundaria, porque hace rato que tiene más de 500 CD4 y carga viral indetectable. Otra cosa es el no HIV, que no tiene, que tiene que seguir con su inmunosupresión. El trasplantado de órganos sólidos sigue trasplantado después de la trasplantosas. El que tiene una colágenopatía y recibe inmunosupresores sigue inmunosuprimido, más o menos, pero lo sigue teniendo. Entonces es más lógico que sea difícil de decir, bueno, basta, hasta aquí llegamos, ¿no? Y parar un tratamiento. En cambio, en HIV ya nos sentimos todos muy ridículos siguiendo un año de tratamiento porque lo dice la guía, digamos, que lo venimos repitiendo y arrastrando todo el tiempo. Por otro lado, y especialmente para los dermatólogos, si los llaman para hacer diagnóstico de histoplasmosis, para hacer una escarificación cutánea, es muy importante, o les piden directamente la biopsia, biopsien más de una lesión, no vaya a ser cosa que en una está en histoplasma y en el otro tiene la tuberculosis y ¿sí? Porque o tienen un molusco, porque las lesiones son completamente indistinguibles. Ahora, si lo llaman, en el siglo XXI es que nosotros llegamos tarde. Acá hay algo que no hicimos bien. O sea, en la actualidad, con las herramientas que tenemos, todos los pacientes que deberían, el 90% si seguimos la 90-90-90 en el HIV, todas las personas tendrían, la mayoría de las personas tendrían que saberse si son HIV positivas o no. Y si son HIV positivas, la mayoría tenía que recibir. Entonces, si nos encontramos con pacientes con lesiones cutáneas, es porque ya reactivó del pulmón, ya llegó a la sangre, se diseminó y impactó en la piel. O sea, hoy tenemos que tender con las nuevas herramientas diagnósticas a no ver, a no llamar a los dermatólogos y no ver pacientes con lesiones cutáneas. ¿Sí? Si ocurre eso, es que estamos llegando tarde. ¿Sí? La mayoría, por ejemplo, de las criptococosis que atendemos en el hospital, prácticamente muy pocas tienen compromiso del sistema nervioso central porque hacemos screening. Entonces, tomamos la afección antes de que se disemine en el sistema nervioso central. Y lo mismo tenemos que hacer, o tenemos que tender a hacerlo con la citoplasmosis. Si un paciente grave tiene una neumonía de la comunidad antes que impacte en, en toda la piel y tiene que activarse determinados mecanismos para hacer el hemocultivo y para pedir el antígeno en la orina. Ahora, si llaman a los dermatólogos y con rapidez estamos haciendo diagnóstico con una escarificación cutánea, sí, es rápido, pero llegamos tarde, eso de precoz no tiene nada, ¿sí? Porque ya pasaron varios días hasta que el paciente tiene todo eso. Entonces, eso lo decíamos en los 90, ¿no? Escarifiquemos todo. Ahora, en el 2024, no es va a seguir ocurriendo, digamos, pero tenemos que saber que deberíamos hacer el diagnóstico antes que ocurra el llamado al dermatólogo para que venga a escarificar, ¿sí? No deberíamos hacer eso en este momento. Perfecto, súper claro. Doc, acá hay un alumno que pregunta si hay algún correo en caso de querer comentarle algún caso clínico, si tiene algún correo. Sí, sí, yo después les dejo el PDF de la clase y ahí en la introducción dice el email, ¿sí? Perfecto. Si no, le ficha Feltra. Luego, oh, Ahí está, bárbaro. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. No sé si vos querés comentar algo. No, la clase buenísima, la verdad.
Javi nos ayuda mucho a veces con algunos pacientes del Tornú, así que aprovecho para agradecértelo personalmente. Eh, Así que bueno, ténganlo en cuenta si necesitan hacerle alguna consulta. La verdad que escríbanle porque sabe un montón. Así Gracias. que bueno, si no hay Encantado ninguna de ayudar. pregunta, chicos, nos despedimos y nos encontramos el miércoles próximo, ¿les parece? Perfecto. Javi, otra vez muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes y por la Muchas paciencia gracias, para Javier. cuando me conecte. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos.